Hola, mi Piscis lindo, deseándote en estas fechas mucho amor, mucha luz para ti. Gracias por vernos y seguirnos. Recuerda que al vernos estás ayudando gratuitamente a un refugio animal, así que bendiciones. Y que esta es una lectura general. Piscis, toma de ella lo que te resuene y lo que quieras manifestar, el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario de descripción está mi contacto. Ok, vamos a iniciar. Compleméntala con tu ascendente. Mira que esta carta ha salido. Tenemos el 5 de bastos, el 2 de oros y la reina de oros. ¿Ok? Mira que hay una situación importante en estos días y es que siento que hay gente muy conflictiva a tu alrededor. Puede ser una, puede ser varias personas, pero sí siento que debes de cuidarte y de protegerte física, emocional y también de protegerte espiritualmente con gente que es como muy conflictiva. Este 5 de bastos conecta con personas a las cuales les gusta siempre estar como generando pelea, generando discordia y que de pronto ni siquiera lo hacen solamente contigo, sino que también son como conflictivas con todo el mundo. Entonces, Piscis, estos días en especial, húyele a estas personas, sean familiares, sean amigos, entre comillas, sean compañeros de trabajo, colegas, clientes, proveedores, lo que sea, vecinos, porque sí siento como alguien que quiere venirte a buscar conflicto y las cosas podrían terminar un poco mal. No, no quiere decir que a rajatabla esto va a pasar, que sí o sí vas a tener una pelea estos días. Siento más bien que es como un mensaje que a Piscis le envían sus guías para como prevenirlo, ¿sí? Como para que tú no vayas a caer como en un juego de provocaciones, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado estos días porque sí siento que hay una persona tratando como de ponerte ahí el gancho ciego para que de pronto tú quedes mal delante de otras personas. Ojo que esto puede ser en el trabajo o puede ser algún tipo de familiar, vecino, amigo, entre comillas. Por otro lado, puede que tú tengas una relación que en estos momentos no se encuentre del todo tan bien, ¿sí? Y hay una cuestión importante también con este 5 de bastos aquí, y es que hay mucho orgullo de por medio, ¿sí? Hay un orgullo tenaz. Puede que aquí el orgulloso seas tú, Piscis. Puede que esto sea un espejo y sea la otra persona quien realmente sea como muy orgulloso. O puede que sean ambos, ¿no? Para completar, un orgulloso y otro orgulloso y ahí sí como difícil a menos de que ambos bajen la guardia. Entonces mira que aquí las cartas nos están mostrando que es importante bajar la guardia, bajar el orgullo. Siento que para la otra persona es un poco más difícil que para ti reconocer errores. Puede que esta persona contigo desde un inicio, porque el 2 recuerda que el 2 de oro representa como esas situaciones que desde el inicio como que no estuvieron muy bien, los malos inicios que a veces dan malos finales. Entonces puede que desde un principio tú te hubieras dado cuenta de que esta persona em, como que no le era fácil reconocer los errores y no ha cambiado, o sea, no es como algo nuevo para ti, Piscis. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué es lo que más te conviene? O sea, realmente, primero que todo, dejarte de preocupar, porque si tú estás en este momento en una relación con una persona extremadamente orgulloso, preocuparte o generarte ansiedad en tu mente y en tu corazón, Piscis, no va a hacer que esa persona cambie. Aquí me dicen tus guías, entra como una conversación importante en la cual tú tengas como
la capacidad de confrontar a esta persona y de decirle, bueno, si queremos que esto mejore, si queremos que esto avance, si de verdad tú quieres que las cosas marchen bien conmigo, pues vamos a tener que armarnos de valor y armarnos de humildad y reconocer nuestros errores. Puede ser que ahorita estés en contacto cero con esa persona, puede que sí, puede que no. Puede que esto sea un conflicto de pareja o que se trate de una relación laboral que esté bien fea o familiar. Pero sí siento que tú debes tomar como esa iniciativa, no de pedirle solamente perdón a la persona, sino de confrontarlo y decirle, mire, sí, yo he cometido errores, pero tú también te has equivocado conmigo y es importante que tú lo aceptes. Si ves que en esta oportunidad esta persona se cierra, Piscis, si ves que en esta oportunidad esa persona como que definitivamente no da su brazo a torcer y sigue como insistiendo y R y dele que dele con que todos los errores de la relación o todos los errores de la situación en general los has cometido tú. Si tú observas eso, Piscis, por favor, ten un poco de dignidad. Recuerda que la Reina de Oros nos habla acerca de eso, de conectar con nuestra dignidad, de conectar con como con nuestra posición, de hacernos respetar y de respetarnos a nosotros mismos. Entonces, si te dicen como, habla con esta persona, intenta arreglar las cosas, que ambos reconozcan sus errores, pero en caso tal, no te me vayas a estar arrodillando, no te vayas a estar humillando más por solucionar las cosas con una persona que le cuesta reconocer sus errores y que de una u otra manera siento que prefiere perderte en lugar de venir como a asumir las responsabilidades de sus actos. Mira, Piscis, que eso además habla de el nivel de madurez o más bien de el nivel de inmadurez que esta persona tiene, ¿sí? Que si fuera otro contexto diferente, una persona con una madurez y una persona con responsabilidad afectiva, pues reconocería sus errores. Hay números importantes que debes de tener en cuenta, como el 53, el 21 y el 62, que pueden ser claves para ti. Sí, entonces mira, Piscis, que eso te mandan a decir tus guías. Tenemos acá el 4 de bastos. Sí, es una carta importante porque me dice que a través de todas estas situaciones tú estás aprendiendo a conocer muchos aspectos buenos y malos de alguien. Sí, es como que en las próximas semanas vas a abrir los ojos respecto a cosas buenas y a cosas malas de la gente que te rodea. Entonces no te vayas a asustar si de pronto comienzas a darte cuenta que hay gente que está a tu alrededor que de pronto no es tan buena como pareciera. O también puede pasar que caigas en cuenta de que hay gente alrededor que no es tan mala como tú creías. La resolución de esta situación viene muy ligada con el 4 de bastos, ¿sí? Con la paz y la tranquilidad. Es como si fueras por fin a tomar distancia de gente conflictiva y además de todo a confrontar a alguien orgulloso y a tomar una decisión respecto a la relación de esa persona, a recuperar tu dignidad. Entonces, eso me gusta mucho para ti porque sí siento que a la larga de todo esto, de todo este conflicto que Piscis va a vivir, porque sí siento, o sea, unos días como tensos que ya están pasando, que se vienen, pero en los cuales es como que tú vas a espabilar y vas a decir, importa más mi dignidad, o sea, ser la reina de oros, importa más como el quererme, el respetarme a mí mismo, que todo lo demás que pueda estar pasando alrededor, ¿vale? Entonces me encanta eso, de verdad que me parece algo espectacular, que puedas hacerte respetar, Piscis. Hay elementos de fuego aquí, gente de Aries, gente de Leo, gente de Sagitario, que conecta con tu lectura, y gente de tierra, gente de Capricornio, personas de Virgo
Y personas de Tauro, sí, importantes aquí. El oráculo de luces y sombras te manda este mensaje y te dice, el pasado regresa por un tiempo. Sí, entonces, como te digo, puede conectar con alguien del pasado que venga a conflictuar o como que tú le pones un freno y un estate quieto a gente del pasado que te sigue culpando por cosas que ellos mismos hicieron, ¿sí? Porque créeme, hay gente así que hace la maldad y te la hace a ti y tiene el descaro de como de culparte lo que ellos han hecho. Entonces, me alegra porque te veo saliendo triunfante de esa situación, como llegando al tope diciendo tengo que poner un límite aquí. ¿Listo? Como te digo, esto puede tener que ver con parejas, con familia, con colegas, y pues como sea, el final es bueno para tu caso. ¿Listo? Bueno, esta ha sido tu lectura. Voy a orar en este mismo video, así que quédate hasta el final, déjame ayudarte. Recuerda compartir este video para así apoyar nuestro refugio animal, seguirnos y separar tu lectura de pago con tiempo. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.